Hay algo en la cual hace rato quería hablar o presentar. Creo que es un tema que nunca he hablado aquí antes. Y es un tema que tiene que ver con relación a nuestra mente, a nuestro lóbulo frontal. Ya que de ahí salen nuestros pensamientos. Y de los pensamientos salen los sentimientos. Y de los sentimientos vienen los actos, con las palabras. Hermano, en este día quiero hablar un poco sobre los pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿En qué pensamos? ¿Cómo piensa Dios de nosotros, del ser humano? ¿Qué es lo que Dios desea que nosotros podamos pensar? Son preguntas, hermanos, que la palabra de Dios nos responde a nosotros. Y su palabra nos muestra a nosotros en qué debemos pensar. Ya que, como recién decía, del pensamiento vienen nuestros actos, nuestras palabras. Y el versículo que leyó nuestro hermano Emanuel, en el Salmo 139, en el versículo 2 dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos. Yo sé que todos sabemos, los que estamos acá, que Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Ya? 139. 139.2. Y me recuerdo el caso cuando Jesús estuvo en esta tierra. Cuando dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 25, y conociendo Jesús el pensamiento de ellos. ¿Quién conocía el pensamiento de ellos? Jesús. Jesús conocía las maquinaciones del pueblo de Israel o de los dirigentes del pueblo de Israel. Y Jesús le dijo que él conociendo el pensamiento de ellos, Jesús les dijo: un reino dividido no puede permanecer. Mateo capítulo 12, 25. Entonces nosotros logramos entender, según la palabra de Dios, que Dios conoce el pensamiento del ser humano. Dios conoce nuestros pensamientos. Ahora, la palabra de Dios también discierne las intenciones de nuestro corazón o las intenciones de nuestros pensamientos. Quiero que lo leamos en el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreo en el capítulo 4. Miren lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Es un versículo que también es conocido por nosotros, hermano. Pero miren lo que nos dice ahí. Hebreo en el capítulo 4, en el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más dice?
y discierne los pensamientos las y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios, según lo que nos dice acá, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios conoce nuestros pensamientos, pero la palabra dice también acá que discierne los pensamientos. Es cortante, ¿no es cierto? Es eficaz, es viva, es cortante, como toda espada de dos filos, pero también dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Y Cristo fue la palabra. La palabra se hizo carne. Y la palabra, esa palabra, habitó entre nosotros. ¿Ya? Ahora, como ya sabemos y entendemos que Dios conoce los pensamientos de nosotros, o de todos los seres humanos, quiero que vayamos al libro del Génesis para poder entender cómo era el pensamiento de los hombres antes del diluvio. ¿Cómo era el pensamiento del hombre? ¿Era un pensamiento bueno? No. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Leamos ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. El pensamiento de los hombres antediluvianos era de continuo solamente al mal. El hombre ya no se acordaba de Dios. El hombre había cambiado por divinidades paganas en nombre de Dios. Y el pensamiento, dice acá, del hombre era de continuo solamente al mal. Dios conocía el pensamiento de los antediluvianos y sabía que era un pensamiento inicuo, un pensamiento que iba solamente al mal. Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía. Miren lo que nos dice acá. A ver. A medida que las pasiones y los propósitos malos de los hombres eliminaban a Dios de sus pensamientos, ¿qué es lo que hace eliminar a Dios de los pensamientos? A medida que las pasiones y los propósitos malos de los hombres eliminaban a Dios de sus pensamientos, ese olvido los inclinaba cada vez con más fuerza hacia el mal. ¿Qué hacía que el hombre se olvidara de Dios? Y aquí el Espíritu de Profecía, esta cita está en la Educación, página 69. Las pasiones, los propósitos malos de los hombres. Eso hacía que el hombre alejara de Dios, de sus pensamientos. El corazón que amaba el pecado vestía con sus atributos a Dios, y este concepto fortalecía el poder del pecado. Decididos a complacerse a sí mismos, los hombres llegaron a considerar a Dios como semejante a ellos. ¿Por qué el antediluviano sacó a Dios de sus pensamientos? Porque ellos se complacían a sí mismos. Y más arriba decía, por sus pasiones y por sus malos propósitos.
Y de esa manera dice que los hombres llegaron a considerar a Dios como semejante a ellos, es decir, como un ser cuya meta era la glorificación del yo, cuyas exigencias respondían a su propio placer, un ser que elevaba o abatía a los seres humanos según estos contribuyeran a la realización de sus propósitos egoístas o lo obstruyesen. Las clases más bajas consideraban que el Ser Supremo difería poco de sus opresores, a excepción de que los sobrepujaba en poder. Estas ideas le daban su molde a toda manifestación religiosa, o sea, aún con religión. Ellos habían olvidado a Dios. Los adoradores trataban de congraciarse con la deidad por medio de ofrendas y ceremonias con el fin de asegurarse su favor para el logro de sus propios fines. ¿Qué buscaban? ¿Buscaban la gloria de Dios o buscaban la gloria de ellos mismos? ¿Cuál es la gloria que buscaban ellos? Buscaban la gloria de sí mismos. Deseaban tener favores para sí. Y acá hay otra cita, en el deseo de toda la gente, página 587, dice así: siguieron sus propias imaginaciones profanas e ideas pervertidas, y a causa de su perversidad fueron destruidos. ¿Por qué dice? Porque siguieron sus propias imaginaciones profanas e ideas pervertidas. A causa de eso dice fueron pervertidos, y hoy el mundo está siguiendo el mismo camino. No ofrece señales halagüeñas de gloria milenaria. Los transgresores de la ley de Dios están llenando la tierra de maldad. Sus apuestas. ¿Qué dice? Apuestas. Hermano, y hoy en día el mundo está así. Sus apuestas, sus carreras de caballo. ¿Cuántos adventistas no estarán por ahí apostando en las carreras de caballo o viendo carreras de caballo? Sus juegos, su disipación, sus prácticas concupiscientes, sus pasiones indomables están llenando rápidamente el mundo de violencia. Por eso que hoy en día el mundo dice servir a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Hoy en día el mundo conoce de Dios, pero no tiene a Dios en sus pensamientos, por sus actos, por su vida disoluta. Y todo eso, hermano, es lo que le pasó a los antediluvianos. Se olvidaron de Dios por la glorificación propia, por querer agradar el yo, el ego. Los pecados anublaron la mente del corazón del ser humano. Y sus pensamientos, dice acá, llegaron a ser de continuo solamente al mal. Hoy en día estamos llegando a una situación semejante, hermano. Y el pensamiento del hombre, a pesar que a veces profesa piedad, a pesar que a veces profesa religión, el pensamiento del hombre está en otra parte, menos donde debería estar, menos donde Dios quiere que esté. Y el pueblo de Dios debería tener su mente ocupada en cosas que el Señor nos indica en su palabra. Y las vamos a ver. Las vamos a ver con la misma palabra. ¿Dónde debería estar nuestros pensamientos, hermano? ¿A quién deberíamos dedicarle nuestros pensamientos supremos? Al levantarnos, al acostarnos, al andar en el día, hermano. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿A quién dedicamos nuestros pensamientos? ¿En quién pensamos? El libro de Salmo, en el capítulo 10,
En el versículo 4 dice así: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, el malo no tiene a Dios en sus pensamientos. No lo puede tener, aunque lo pueda nombrar, pero no lo puede tener. ¿Por qué no lo puede tener? Porque el pecado, ¿no es cierto?, que está en él, o la glorificación propia que está en el hombre, lo lleva a tener a Dios lejos de sus pensamientos. Porque busca eso. Vamos a otro versículo, ahora Salmo 56, 2. Vamos a leer varios pasajes de la Biblia, así que les invito a que me puedan acompañar. Salmo 56, 5. Dice: todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Hablando, ¿no es cierto?, del maligno, de los malos, del impío. Dice: contra mí son todos sus pensamientos para mal. Y en Hechos hay un caso interesante, en Hechos capítulo 8. Miren lo que nos dice. Vamos a Hechos, sí, Hechos capítulo 8. Hay un caso ahí en el cual, ¿no es cierto?, un hombre pretende comprar el don de Dios. ¿Ya? Y miren lo que nos habla ahí en Hechos capítulo 8, versículo 20. 8:20. Miren lo que nos dice acá. Vamos a leer el 19. Dice el 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. ¿Quién le ofreció dinero? Simón le ofreció dinero. ¿Ya? Dice, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quería tener Simón? Quería tener ese poder que tenía Pedro. El poder de imponer mano y poder recibir el Espíritu Santo y también hacer milagros, sanación. Pero Simón pensaba que podía comprarlo. Sigamos leyendo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cuántos hoy en día piensan que el don de Dios se obtiene con dinero? Tal cual como Simón. ¿O creen que la salvación se obtiene con dinero? Porque devuelvo lo que le pertenece a Dios, yo me voy a salvar. Sí, es una cosa que Dios nos pide a nosotros para sacar nuestro egoísmo de nuestro corazón, porque somos egoístas. Pero no podemos comprar el poder de Dios. Eso es lo que pensaba Simón, ¿no? Pensaba comprar el poder de Dios. No tiene, versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es interesante, hermano, porque Dios a través de Pedro le dice: arrepiéntete, porque lo que has pensado está incorrecto. Es lo mismo nosotros, hermano. Si nosotros hemos pensado mal, a lo mejor de mi hermano, a lo mejor de mi hermana, o nuestra mente, nuestros pensamientos divagan donde no deben estar, el Señor nos dice lo mismo a nosotros: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, le dice, quizás te sea perdonado. Sí, Dios nos perdona, hermano.
Él está presto para perdonar. Pero Dios quiere, hermano, que nuestros pensamientos no vayan a ser mal. Dios quiere que nuestros pensamientos vayan a ser bien, sean bien encausados. Y hermano, es aquí donde está nuestra lucha. El lóbulo frontal que nosotros tenemos, que es donde salen nuestros pensamientos, salen nuestros actos, ahí tenemos nuestra espiritualidad, ahí es donde Dios se comunica con nosotros. Es el que más ha tratado de destruir Satanás. Y ha tratado de destruirlo a través de muchas cosas, a través de las pantallas. A través de las pantallas, el lóbulo frontal es dañado. El exceso de pantalla daña el lóbulo frontal. A través de los videojuegos. No sé si han visto alguna vez jugar a alguien videojuegos. ¿Cómo está? Tenso, nervioso. ¿Su mente dónde está? ¿Está en el cielo? ¿Dónde está la mente? ¿Qué está pensando? Y esos videojuegos que antes mataban uno al otro, ¿se acuerdan? ¿En qué está el pensamiento de la persona que está jugando videojuegos? En matar, en ganar. ¿Será que es del Señor eso? Los videojuegos destruyen nuestro lóbulo frontal. Y como consecuencia nuestros pensamientos van a ser malos. La droga destruye, todos sabemos. Pero no solamente la cocaína, la pasta base, la marihuana y tantas drogas que hoy en día han salido. El té, el café, el mate, la glotonería. Porque la glotonería, aunque sea alimento sano, hermano, se transforma en nuestro cuerpo en alcohol. ¿Y qué pasa con el alcohol? Destruye nuestro lóbulo frontal. Y si nuestro lóbulo frontal está siendo dañado a través de todas estas cosas que Satanás ha inventado, las películas, hermano, las películas de acción y tantas otras cosas más, hermano, que Satanás ha inventado para distraer nuestra mente, nuestros pensamientos, que sean encausados por otro lugar y no por el lugar correcto. Y lamentablemente el mundo, hermano, está llegando a la condición de antes del diluvio. Porque solamente quieren glorificación propia, gratificación propia. En el libro de Proverbios, capítulo 6, Proverbios capítulo 6, versículos 16 y el 18. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué es lo que aborrece Jehová? 6 y también otra. Y una de ellas es el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Son pensamientos correctos o son pensamientos inicuos? Vamos a
a Proverbios capítulo 23, 7. Y este es un versículo clave, hermano, para poder entender. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué dice? Como es el pensamiento en nuestro corazón, nosotros somos. Por eso que Satanás ataca tanto nuestro lóbulo frontal, que es en el cual donde nosotros podemos pensar. Porque él sabe que el pensamiento que nosotros tenemos, vamos a hacer, vamos a actuar. A pesar que muchas veces vienen pensamientos que no son correctos, pero son insinuaciones al mal. Si no los acariciamos, no pecamos. Pero si los acariciamos, Jesús dijo, ya habéis pecado con ello en tu corazón. Entonces, según como esté nuestro pensamiento, nosotros somos. Y el espíritu de profecía dice claramente que lo que nosotros pensamos y sentimos forman el carácter. Lo que nosotros pensamos y sentimos forman el carácter. Queremos tener un carácter conforme al molde divino, pensemos de una manera correcta. Miren lo que nos dice Mateo 15, 19. Vamos a Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Cuidemos nuestro corazón para tener buenos pensamientos. Cuidemos nuestro lóbulo frontal, que es donde Dios se comunica con nosotros. Cuidémoslo. Y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a tener pensamientos correctos. Quiero leer ahora en Isaías 55, Isaías capítulo 55. Miren lo que nos dice el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que la hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice acá que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, pero el Señor quiere que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que sus pensamientos puedan ser nuestros pensamientos. Y por eso que el remedio dice acá, a ver, en el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ese es el remedio.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el remedio que Dios nos ofrece. Dejemos el pensamiento inicuo y volvámonos a Dios, que Él siempre está dispuesto a perdonar. Dios siempre está dispuesto a perdonar y a encauzar nuestra mente, nuestros pensamientos, a donde deben ser encauzados, a donde deben ser dirigidos. Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículo 5. Un versículo bien interesante, hermano. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando, ¿qué dice ahí? Cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. ¿Dónde deben ser encauzados nuestros pensamientos? Primero dice, derribando argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y después dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A dónde deben ser encauzados nuestros pensamientos? A la obediencia a Cristo, porque ya pasamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y lo que antes pensábamos, ahora ya no lo pensamos. Lo que antes hablábamos, ahora ya no lo hablamos. Lo que antes hacíamos, ahora ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están cautivos a la obediencia a Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros, a través de su gracia, a través de su Espíritu y con esfuerzos humanos, colocando de nuestra parte, podamos llegar a que nuestros pensamientos sean cautivos a Cristo. Vamos ahora a Salmo 139. Antes de eso quiero leer Hechos de los Apóstoles, página 450. Dice, si permanecemos en Cristo, si el amor de Dios habita en el corazón, primero permanecer en Cristo, luego si el amor de Dios habita en el corazón, nuestros sentimientos, pensamientos y acciones estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo pueden ser nuestros pensamientos correctos? Dice acá, si permanecemos en Cristo y si el amor de Dios habita en el corazón. Dice acá, nuestros sentimientos, pensamientos y acciones estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. El corazón santificado está en armonía con los preceptos de su ley. Debemos permanecer ¿dónde? En Cristo. Porque separado de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Por eso que debemos llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo. En el libro de Salmos 139, miren lo que nos dice el salmista, Salmo 139, pero ahora vamos a leer el versículo 17. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Interesante, ¿eh? Cuán precioso. ¿Qué dice? Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Una persona convertida.
Ya no era una persona que no amaba las cosas de Dios, era una persona que ya se había convertido, una persona que había dejado la mala vida. Y exclama y dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, cuán grande es la suma de ellos, hermano. Pensamientos elevados a Dios. ¿Cuánto nos agrada a Dios que nosotros como seres humanos pensemos en Él? Pensemos en su misericordia, en su bondad, en su paciencia, en su amor, en su benignidad que ha tenido con cada uno de nosotros, con esta humanidad. ¿Cuánto Dios nos desea que nosotros podamos pensar bien de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestro vecino, aún a veces que tengan cosas malas que hagan? ¿Cómo pensamos nosotros del otro? ¿Será que Jesús pensó mal de la mujer adúltera? ¿Será que Jesús pensó mal de los endemoniados? ¿Será que Jesús pensó mal de los fariseos? Jesús lloró. Jesús lloró por ellos. Sí, le dijo las cosas, con amor se las dijo, con lágrimas en sus ojos. Jesús tenía un pensamiento hacia el bien. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Qué lindo sería pensar como Dios. Ya no destruiríamos al otro. Ya no lucharíamos por ser mejor que el otro. Desaparecería la contienda, el pleito, o sea lo que sea. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo podemos vencer el mal pensamiento? Vencerlo con el bien. Y mire lo que nos dice el Espíritu de Profecía en el libro La Matutina, Nuestra elevada vocación. Nadie fuera de vosotros puede controlar vuestros pensamientos. En la lucha por alcanzar las normas más elevadas, y el éxito o el fracaso dependerá mucho del carácter y de la manera en la que se disciplinen los pensamientos. O sea, nuestro fracaso o nuestro éxito dependen cómo disciplinamos nuestros pensamientos. Sigue diciendo: si los pensamientos están bien controlados, como Dios ha enseñado que se controlen cada día, se fijarán en aquellos temas que nos ayudarán a obtener una mayor devoción. ¿Dónde deben centrarse nuestros pensamientos? Donde podamos tener una mayor devoción. Si los pensamientos son correctos, entonces como resultado las palabras también serán correctas. Si los pensamientos son correctos, vamos a hablar en forma correcta. Las acciones serán de tal carácter que traerán gozo y consuelo a las almas. Si nuestros pensamientos, hermanos, son bien encauzados, ¿qué dice acá? Nuestras palabras y nuestros actos van a ser correctos. Y va a ser una bendición, hermano, para otros. Y no solamente para otro, hermano, porque la bendición es para nosotros, hermano. ¿Saben por qué? Porque el tener buenos pensamientos, ya vamos a leer la promesa, no me
buenos pensamientos trae paz. Y lo vamos a leer. Todavía no. Vamos a Proverbios capítulo 16. Pues vamos a Proverbios capítulo 16. Miren lo que nos dice este versículo, hermano. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es interesante, hermano, que a veces en el andar de día a día, de cada día, hermano, en vez de encomendar a Dios nuestros problemas o nuestras dificultades, a veces queremos hacer la frente con nosotros mismos, por nuestra propia fuerza. Pero aquí dice, encomienda a Jehová tus obras, lo que tú hagas, encomiéndasela a Él. ¿Y qué dice acá? Tus pensamientos serán afirmados. Y muchas veces, hermano, hay cosas que nos pasan en el día a día, como recién decía, que queremos hacer por nosotros mismos, y es ahí donde nos equivocamos. Hermanos, en la dificultad, en la aflicción, en la adversidad, es ahí donde Dios quiere que nosotros podamos confiar más en Él. Es ahí donde Dios quiere que nosotros encomendemos nuestro caso a Él. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos sean afirmados. Y confiemos en Dios, que Él va a hacer de acuerdo a su voluntad. Y aceptemos lo que venga. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios capítulo 12, un poquito más atrás, Proverbios 12, 5. Los pensamientos de los justos son rectitud. ¿Cómo son los pensamientos de los justos? Son rectitud. Ellos son rectos, son justos. ¿Por qué? Porque Cristo los hace justos a través de su justicia. Cristo hace justo al ser humano a través de su justicia. Y los pensamientos de los justos, dice acá, son rectitud. Y Dios quiere, hermano, que nosotros podamos tener esos pensamientos. Que lo podamos llevar cautivo ¿a dónde? A Cristo. Que cuando venga un pensamiento malo a nuestra mente, de cualquier índole, algún chisme, o no sé, cualquier cosa que quiera dañar nuestra paz con Dios, o quiera alterar nuestros pensamientos, dejémoselo al Señor. Encomendemos a Jehová nuestra obra. Salmos capítulo 49, 3. Ya nos queda poco, ¿no? Salmos 49, 3. Perdón, 49, 3, si está bien. Dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. El pensamiento de mi mente, de mi corazón, dice que va a hablar inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia, según el mismo, según Salomón, dice que es apartarse del mal. La inteligencia es apartarse del mal. Entonces, acá dice, y el pensamiento de mi corazón será inteligencia. ¿Por qué? Porque me aparto. Mis pensamientos se apartaron del mal. ¿Por qué? Porque permanecemos en Cristo. ¿Por qué? Porque he decidido en mi corazón no pensar cosa que sea vana. Y no mirar cosas que sea vana, porque recuerden que lo que nosotros vemos también es por donde Satanás también entra
también corrompe nuestros pensamientos, o obstruye nuestros pensamientos. Por eso que es importante, hermanos, ver algo que edifique. Y que Dios nos ayude, hermano. Porque hoy en día este aparato está plagado de videos y de cosas que dañan nuestra espiritualidad, nuestros pensamientos. Cuando vemos una película, nuestros pensamientos no están en Dios. ¿Dónde están? En la acción. Cuando vemos un partido de fútbol, ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿Están en Dios? ¿Dónde están? ¿En querer ganar? ¿O no? Hermanos, que el Señor nos ayude a entender estas cosas, hermanos. Satanás quiere desviar nuestra mente, nuestros pensamientos del cauce correcto. Y miren lo que le dijo David a Salomón, Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres. Punto número 1. Reconoce al Dios de tus padres. Sírvele con corazón perfecto. 2. Y con ánimo voluntario o servicio voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. El consejo del Padre al Hijo. Si tú lo buscares, lo hallarás. Pero, ¿qué dice? Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hermano, y Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe si le vamos a servir, como decía acá, reconociendo a Dios, sirviéndole con corazón perfecto. Con corazón perfecto. ¿Quién es el único que nos puede ayudar, hermano, a servir a Dios con corazón perfecto? Es el Espíritu Santo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es el único, hermano. Y podamos, dice acá, con ánimo voluntario. Porque Dios conoce, dice acá, entiende todo intento de los pensamientos. Ahora, si le buscares, le dice, lo encontrarás. Pero si no lo buscares, más si lo dejares, perdón, ¿qué dice? Te desechará para siempre. Entonces el Señor desea, hermano, que nosotros podamos servir a Dios con corazón perfecto, con pensamientos correctos, con ánimo voluntario, reconociendo a Dios, al Dios de nuestros padres, reconociendo a Dios en todo lo que hagamos, porque siempre la gloria tiene que ser para Él, no para nosotros. Hermanos, vamos a Primera de Corintios, Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. ¿Qué nos dice ahí? Ya estamos terminando. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
¿Cómo estaba el pueblo de Israel en el tiempo de Elías? ¿Cuál era el problema? Estaba claudicando ¿entre qué? Entre dos pensamientos. Ahí claramente lo dice Elías, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Así estaba el pueblo de Israel, hermano, en el tiempo de Elías. Una apostasía generalizada. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy en día? ¿Dónde está su pensamiento? ¿Será que el pueblo de Dios está claudicando entre dos pensamientos como en el tiempo de Elías? Sí, hermano. El pueblo que Dios levantó en este tiempo final está claudicando entre dos pensamientos. Y la Biblia dice que nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. No podemos amar a Dios y las riquezas. No podemos amar a Dios y este mundo. No podemos pensar el sábado en las cosas de Dios, o un momento en las cosas de Dios, y en la semana pensamos cualquier cosa. No podemos claudicar entre los pensamientos. El Señor nos ayude, hermano, a poder, ¿no es cierto?, que nuestros pensamientos sean bien encauzados. Y miren lo que nos dice el apóstol Pablo dirigiéndose a los filipenses. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4. Y aquí, hermano, es donde debemos detenernos un poco y ver, ¿no es cierto?, lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Filipo. En este capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero. Cuando se ve una novela, ¿es verdadero? Cuando vemos una película, ¿es verdadero? No es verdadero. Y el apóstol Pablo nos dice acá: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. ¿Hay honestidad en las teleseries? ¿En las películas? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensamos. ¿En qué debemos pensar, hermano? ¿En lo que es verdadero? ¿En lo que es puro? ¿En lo que es justo? En las virtudes, dice acá el último, si hay virtud alguna, en esto pensar. A veces cuando pensamos en el otro, ¿pensamos en las virtudes que tiene? ¿O pensamos en el defecto que tiene? Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Son 7 cosas que hay acá. Lo verdadero, honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna. 7. 7 cosas que el Señor nos invita, hermano, a que podamos pensar. Pero recuerden que viendo cosas que son impuras, no vamos a poder pensar correctamente. Si leemos cosas que son impuras, no vamos a poder pensar de esta manera. De la única manera que podemos pensar así es si estudiamos la Biblia y el espíritu de profecía. Y la naturaleza, como decíamos el sábado pasado, ¿no es cierto?
que es un libro que el Señor dejó ahí para que pudiésemos estudiarlo también. Y Romanos 6:11. Vamos a Romanos 6:11, estamos terminando. Romanos 6:11. Romanos 6:11, ¿qué dice? Así también vosotros consideraos muertos al pecado. En la otra versión de la Biblia dice, así también vosotros pensad, no dice consideraos, pensad muertos al pecado. ¿Qué les parece esa versión? Interesante, ¿eh? Así también vosotros pensad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo debemos pensar? Muertos al pecado. Y termino con este pasaje bíblico, hermano. Voy a leer dos más. Este Filipenses capítulo 2 y después terminamos con Isaías. Filipenses capítulo 2 dice aquí, capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Sintiendo lo mismo. Y la otra versión dice pensando lo mismo. ¿Cómo podemos pensar lo mismo si permanecemos en Cristo? Es la única manera que pueda haber unidad, si permanecemos en Cristo. Si nuestros pensamientos día a día son encauzados para el lado correcto. Es la única manera que se puede pensar lo mismo. No somos iguales, es verdad. No tenemos las mismas dones, pero vamos a pensar y vamos a tener un mismo sentir. Pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando una misma cosa. Ahí en vez de sentir, la otra versión dice pensar. Pensar una misma cosa. Y el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir. Ahí también la otra versión dice, haya pues en vosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el pensar de Cristo Jesús? Bueno, más abajo lo describe, ¿no? ¿Cuál era el pensar de Cristo Jesús? Que él, aún siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese fue el pensar de Cristo. ¿Cuál es nuestro pensar, hermano? ¿Cuál es nuestro sentir? Y quiero terminar, hermano, con Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Y esta, hermano, es una promesa con condición. Miren lo que nos dice Isaías 26, versículo 3. Es un versículo que conocemos, hermano, pero que debemos vivirlo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué va a hacer el Señor? Aquel que persevera, el pensamiento persevera en Dios. Aquel que lleva sus pensamientos cautivos a Cristo. ¿Qué le va a dar Dios? Paz, completa paz. Tú guardarás en completa paz. Es lo que necesitamos, hermano.
aún hermano, en la dificultad. ¿No tenían paz Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron llevados al horno de fuego? ¿Por qué? Porque sus pensamientos perseveraban en Dios. Porque en ti han confiado. Porque ellos confiaban en Dios. Y porque ellos, sus pensamientos, lo habían adecuado de tal manera que perseveraban continuamente en Dios. Y hermano, estamos hablando de que ellos vivieron en Babilonia. Fue fácil para Sadrach, Mesach y Abednego estar en las cortes con tantas divinidades paganas, con tantos paganos. No fue fácil, pero aún así ellos mantuvieron su fe hasta el final. Y aún así ellos perseveraron en su mente, en sus pensamientos, tuvieron a Dios siempre. Y por eso, hermano, ellos en la prueba no cayeron. Y por eso ellos también tenían completa paz. La pregunta es, ¿queremos tener completa paz? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, hermano. ¿Queremos tener completa paz? Dios quiera que sí, hermano, que podamos tener completa paz. Pero debemos perseverar, que nuestros pensamientos perseveren en Él. Y que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Recuerden, el Señor quiere preparar nuestro carácter para la eternidad. Es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Y es la única manera, hermano, que nosotros podemos preparar nuestro carácter es teniendo pensamientos correctos. Que el Señor nos acompañe y nos ayude.